En primer lugar, felicitaciones a las entidades organizadoras, porque verdaderamente estamos muy necesitados de estos momentos de encuentro y de debate. Y muchísimas gracias al director y al secretario de las jornadas magníficamente organizadas. Bien, naturalmente, cuando te planteas una presentación, no conoces lo que los demás van a presentar y normalmente se producen, lógicamente, ciertos solapamientos, con lo cual voy a pasar deprisa algunas diapositivas. No se asusten porque las pase deprisa, porque ya considero que ha sido expuesto el contenido que yo pensaba poner. Realmente, nuestra mesa trata de un cambio de estructura, cambia de los efectos del envejecimiento y de las tendencias del envejecimiento y de los fenómenos que producen el envejecimiento de la población. Como ese cambio de estructura no es más que el resultado lógico de una transición demográfica desde una población con poco éxito, una demografía con poco éxito, como era nacer muchos y morir muchos, a una situación de sociedades donde los que nacen permanecen mucho tiempo en la vida. Es decir, pasamos de una población joven a una población vieja. Por lo tanto, es el resultado de lo que hemos ido planeando por décadas y por años. Como dentro de la mesa me creo intuir que va a haber compañeros que van a centrarse en el primer factor del envejecimiento de la población, la fecundidad, yo había pensado centrarme exclusivamente en el análisis de la longevidad, no solo, sino añadiéndole algunas otros ítems que creo que podrían ser de utilidad para los temas, para el desafío demográfico, que como verán ustedes a lo largo de la jornada de hoy, así lo espero, es un desafío demográfico, pero a veces no es solo demográfico, es un desafío social, es un desafío socioeconómico, y eso lo iremos viendo repetidamente. Por lo tanto, me voy a centrar, como digo, en la longevidad y luego hablaremos algo de la heterogeneidad en cuanto a esa prolongación del ciclo vital alcanzado y espero tener tiempo de presentar un pequeño ejemplo de las consecuencias que este aumento de la longevidad puede tener, el impacto que puede tener en nuestras sociedades hoy y en el futuro. Bien, aquí tenemos cifras que hemos visto a lo largo de las exposiciones previas y vemos que 19 de cada 100 españoles tienen una esperanza de vida cuando llegan a la edad de jubilación todavía de más de 19 años. En cambio, en Andalucía no me voy a detener porque no voy a tener tiempo, pero vemos que está en una situación mejor en cuanto al envejecimiento. Estos mapas, simples mapas provinciales, voy a coger una. En estos mapas lo que quiero poner de relieve es la situación de Andalucía, por supuesto, dentro del conjunto de España, pero sobre todo quiero que se vea que hablar de longevidad es hablar de feminización de la vejez, como pueden ver en el mapa de la derecha que representa a las mujeres. La concentración, los valores más altos, las proporciones más altas de población mayor de 65 años se concentra en zonas muy claras de España y es muchísimo más alta en las mujeres que en los hombres por lo que hemos venido diciendo en la mesa anterior y por lo que seguiremos viendo. Por lo tanto, las sociedades de nuestro entorno en estos momentos se encuentran en la era de la longevidad. No somos pocos los que la denominamos así por la prolongación del ciclo vital sin precedentes que ha tenido lugar solo en 40-50 años.
a través, por supuesto, de un envejecimiento, y hablando de longevidad, no me estoy refiriendo al cambio de estructura de la proporción de mayores de 65, sino de los años que les quedan por vivir a las personas cuando llegan a los 65 años. Esta era la longevidad, es el resultado de una transición y revoluciones multidimensionales en los que naturalmente no me puedo detener, pero que en medio siglo ha conseguido que cada año, una mayor proporción de hombres y de mujeres sobreviven a edades más altas. Pero no solo eso, es que la edad máxima que alcanzamos al morir de un año es superada al año siguiente y al año siguiente. Y esa es la tendencia desde hace 50 años. Entonces, dentro de esta longevidad, es decir, en la longevidad no hablamos de cambio de proporciones de población de 65, sino que hablamos de la esperanza de vida al llegar a la vejez, si la vejez son los 65 años. Dentro de ella hay un doble proceso que es importante mencionar para darse cuenta las tendencias y hacia dónde nos dirigimos. Un doble proceso, aquí están representadas las defunciones en el año 75 y las defunciones de una tabla de mortalidad y las defunciones de 2014, simplemente. Y observarán clarísimamente cómo se está produciendo un desplazamiento. Las curvas del 75 son las ocres, las verdes las más recientes, la de la actualidad, y observamos cómo lo que se produce es un desplazamiento de las muertes cada vez a edades más avanzadas, a la vez que una compresión, se comprime las edades en las que se muere, cada vez más centradas en torno a la edad modal a la muerte. Bien, aquí de nuevo vemos la ventaja de la población femenina, que va siempre en vanguardia, más desplazada y más concentrada en torno a la edad modal. Esto, como consecuencia, tiene un aumento de los supervivientes, un aumento acumulado década tras década, año tras año, en generaciones sucesivas. En este gráfico, que es lo que llamamos las curvas de los supervivientes, observarán cómo en esta curva, en la curva amarilla ocre, que corresponde a 1930, los que nacían en una generación iban muriendo en diagonal, perdiendo efectivos rápidamente. En la última que he representado aquí, la de 2014, la generación sobrevive y sobrevive hasta llegar a aproximadamente los 85 años, 85, 90 años, para caer rápidamente perdiendo efectivos de esa generación. No hace falta que les indique que entre esta curva y esta es una acumulación, una prolongación del ciclo vital muy importante que acumula población longeva e incluso centenaria. Esta acumulación, esta longevidad creciente, tiene dos características que ya habrán visto ustedes. Favorece diferencialmente a las mujeres. Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, pero además favorece especialmente a los grupos más ancianos, más mayores. Es decir, que las ganancias de esperanza de vida se concentran en los de 85 en más, los de 90 más que en los de los grupos anteriores. O sea, es decir, que si desagregamos las ganancias de la esperanza de vida, se concentran cada vez más en los grupos más mayores. Esto, naturalmente, veremos luego un pequeño ejemplo de una consecuencia que socialmente tenemos que planificar. Por lo tanto, para las mesas posteriores, las mesas dedicadas más a políticas públicas, será, creo yo, un tema que se debería comentar. Por lo tanto, feminización y sobreenvejecimiento de la población, y así como la mortalidad siempre parece que no es modificable fácilmente, aquí simplemente he puesto una tabla de indicadores de mortalidad y de longevidad muy simple, poniendo a España para que se vea que tanto los hombres y las mujeres siguen teniendo diferencias en su edad, en su esperanza de vida en los 85 años. Ya son muy pequeñas, porque en todas las tendencias, en esta prolongación del ciclo vital que estamos consiguiendo, hemos pasado de
una tendencia a la dispersión, a ser más distintos los hombres de las mujeres, con 7 años de esperanza de vida de diferencia en un mismo país, geográficamente, socialmente, entre los diferentes niveles socioeconómicos, pero, afortunadamente, recientemente esas tendencias, la divergencia, se convierte en una tendencia en la convergencia. Cada vez estamos más próximos, aunque todavía no somos iguales. He puesto aquí Málaga en azul porque creo que merece la pena destacarlo. Málaga tradicionalmente tenía los mismos niveles que las demás provincias andaluzas. Siempre Cádiz, Huelva y Sevilla, dentro de las andaluzas, tienen unos niveles de mortalidad un poquito más altos. Y Málaga estaba con el nivel medio. Realmente, en los últimos años, Málaga se ha puesto por encima de la media de España. Está a unas décimas, naturalmente, pero ha superado. Es decir, tiene un nivel, el nivel más alto de esperanza de vida al nacimiento, a la vejez. Bueno, yo quiero hacer una matización cuando hablamos de desafío, de retos. Hay desafíos, por supuesto que hay desafíos, pero realmente tenemos que ser conscientes que esta prolongación de la vida, siempre y cuando no sea una pérdida de calidad de vida, es un logro que ha perseguido la humanidad. Por lo tanto, yo me niego a pensar en los términos de envejecimiento de la población o de longevidad creciente, en términos como si estuviéramos hablando de la muerte o el envejecimiento fisiológico. Esto es otra cosa, y es un logro que los que nacen de una generación vivan mucho, largamente, y se relacionen con las generaciones de sus hijos, sus nietos, sus padres durante mucho tiempo. Bien, con ese matiz que creo que debemos tener en cuenta, el resultado de estas tendencias pues es naturalmente un aumento de la población nonagenaria y centenaria. El aumento de centenarios en España empieza alrededor de los años 80 y es absolutamente exponencial en estos momentos. Aquí hay un gráfico, ya hemos visto antes en la mesa anterior, un gráfico similar, pero aquí lo repito para que ustedes vean cómo en el 81 apenas teníamos centenarios y el cambio de siglo en el año 2000 se sufre empieza un crecimiento exponencial que no ha parado. Siguen creciendo el número de centenarios de la población, naturalmente por la longevidad. Pero quiero que vean ustedes, la raya continua es la raya total. La raya de los hombres es la de puntos, y la de tramos es la de las mujeres. Hablar de población centenaria es hablar de mujeres centenarias. Realmente la feminización a estos niveles es realmente decisiva y clarísima. En estos mapas simplemente presento en términos relativos, no en términos absolutos, el número de centenarios, personas que tienen 100 años por cada millón de habitantes. Y ahí observamos como de nuevo, observen el mapa de las mujeres. El norte de España es el más centenario, por decirlo de alguna forma, más envejecido a nivel de centenarios, y la situación de Andalucía todavía con valores más bajos. Esta situación de Andalucía es una coyuntura muy buena para poner en marcha políticas y iniciativas de planificación que en el resto de España, no en todas las comunidades autónomas, pero en muchas ha llegado un poco tarde. Bueno, después de este proceso de acelerada prolongación de la vida, estamos llegando al límite de la vida humana. Esa es la pregunta que nos planteamos en demografía y fuera de la demografía desde hace muchísimos años. Ya esto no se puede mejorar, estamos llegando a un límite tocando fondo. No, no estamos tocando fondo. Las tendencias que conocemos están indicando todo lo contrario. La tesis es todo lo contrario, aunque solo fuera
por un tema estructural. Todavía tenemos, no hay evidencia de ese aumento de la longevidad porque todavía tenemos potencial para seguir aumentándola. Por ejemplo, no tiene sentido que sigan siendo hombres y mujeres, haya todavía años de diferencia en su esperanza de vida. No tiene sentido que haya diferencias de esperanza de vida de una provincia a otra. Y, sobre todo, no tiene sentido que determinados sectores sociales tengan una menor esperanza de vida que otras. Entonces, acabo de mencionar que no todos somos iguales en este progreso de la longevidad y sin detenerme en ver evoluciones, simplemente podemos ver cómo sigue siendo la población española frente a la muerte, sigue siendo con una tendencia a la convergencia, pero todavía no somos iguales ante el riesgo de morir. Y el nivel de estudios, como ustedes saben, creo que se ha dicho aquí, el nivel de estudios es verdaderamente el mejor indicador para detectar las diferencias sociales demográficamente o en los análisis sociológicos. Esto es un gráfico muy simple de cómo la esperanza de vida varía a los 50, el segundo bloque son 65, el tercer bloque es a los 85, de no tener estudios, que es la barra roja, a tener estudios universitarios, que es la barra azul. En realidad, las diferencias ya son muy pequeñas, pero existen todavía años de diferencia en los hombres, que es la columna de la izquierda, y en las mujeres, la columna que le sigue, tanto a los 50 como a los 65, como a los 85, aunque a medida que avanzamos en la edad, esas diferencias son menores. Y respecto a ese doble proceso de desplazamiento del que hablábamos antes, que retrasamos las muertes hasta edades cada vez más avanzadas y las concentramos como si chocaran contra un muro, estos gráficos aquí muestran nuevamente cómo esa curva de supervivientes, la línea azul que está arriba, es la de los estudios universitarios. La línea ocre que está abajo es de los que no tienen estudios, no tienen instrucción. Por lo tanto, ahí tenemos todavía un yacimiento de aumento de esperanza de vida. Existe el incremento de los centenarios es tan sumamente alto que por supuesto también está creciendo el número de superlongevos, la gente con 105, la gente que alcanza 110 años de vida. Y bueno, estos casos son realmente todavía no podemos defender que los mismos factores que producen esa longevidad de la que acabo de hablar a lo largo de la vida sean los factores que producen estos casos de superlongevos, porque son casos singulares, son trayectorias vitales singulares, por lo menos hasta el momento. Pero yo no he querido estar en Andalucía en un congreso sobre desafíos demográficos y no hablar de la andaluza, que ha sido la mujer más longeva de la historia. Seguro que ustedes habrán oído hablar de ella en los medios, pero yo quiero presentarla porque es un caso dentro de una red internacional de verificación de datos registrales y sociológicos para verificar los datos de estas personas que tienen más de 110 años, la International Database on Longevity. Ramón Domènech y yo misma verificamos hace 2 años este caso. Es la mujer que históricamente se ha podido verificar más longeva y es andaluza de Puente Genil, Córdoba. Esta persona murió hace 2 años. En la foto, pueden ver, es Anabela Rubio, nació con el siglo en 1901 y murió en 2017.
no tengo tiempo, es una vida apasionante. Va a salir una publicación próximamente con respecto a este caso. Realmente en su vida se concentra todos los cambios demográficos y tendencias sociales y cambios que se han producido a lo largo del siglo XX. Ahí tenemos soplando la tarta con su hija, de Anabela Rubio. Es una mujer que emigró a Málaga, formó su familia en Málaga en unas condiciones con mucha dificultad. Arriba a la izquierda la vemos con sus 3 hijos, tuvo 4, y está abajo en el ángulo inferior izquierdo, está muy mala calidad, pero es ella cuando llegó, cuando vivía en Málaga trabajando en una familia malagueña muy importante, Los Larios. Allí conoció a su marido y allí, posteriormente, en los años 60, nuevamente, porque no estamos hablando de movimientos migratorios, pero tendremos que empezar en las mesas a hablar de este tema, más tarde vuelve a emigrar en los años 60 a Barcelona y murió allí en el 2017. Bueno, no me entretengo. Tenemos que terminar. Bueno, tenía un ejemplo que no voy a desarrollar, naturalmente, porque no quiero entretener, pero sí plantear esta consecuencia de este aumento de la longevidad. Este aumento de la longevidad está produciendo, solamente esto, está produciendo un aumento del volumen de población que requiere de cuidados informales, con un cambio de perfil de los mayores que llegan a esas edades que requieren cuidados y que tienen discapacidad, que tienen limitaciones para desarrollar su vida diaria, pero a la vez con un descenso de potenciales cuidadores informales en el proceso. Es decir, siempre ha sido la población femenina la que atendía, y la familia, a las personas con estos problemas de limitaciones para desarrollar su vida. Y a la vez sabemos, por las investigaciones en marcha, que hay un aumento de años vividos con discapacidad no severa, pero sí moderada, que se alargan y que necesitan cuidados y apoyos. Si este marco demográfico ustedes lo unen con los cambios socioculturales respecto a las normas, los roles de los cuidados, los valores de la familia, en los procesos de individualización que se están produciendo en nuestras sociedades, y además tienen en cuenta que hay una diversificación en los perfiles de los cuidadores, ya no hay un cuidador principal, lo que hay es una red de cuidados que atiende de forma complementaria a esos cuidados. Y por otra parte, en este marco tenemos que meter a los altibajos y variaciones en la provisión de estas ayudas y apoyos a los cuidadores informales que da el Estado. La ley de dependencia en estos momentos está muy lejos de los objetivos que tenía al principio en casi todas las comunidades autónomas. Bien, en este marco demográfico y social van a llegar un baby boom envejecido que será un sándwich entre los cuidados ascendentes de sus padres y descendentes de sus hijos de una fecundidad tardía. Por lo tanto, sin extenderme nada, ni un minuto más, solo quiero mencionar que a la hora de los cuidados informales, que no los tratamos en un marco de desafío demográfico, este es un reto demográfico que tendremos que abordar. Tengo algunos resultados de 2 artículos que les remito a ellos, que con Celia Fernández Carro y Noelia Cámara Izquierdo hemos publicado, con los resultados de cuáles son las características de los cuidados hoy en día, y que, proyectando esto en las generaciones que cuidan unos de otros, podemos ver que los cuidados
tradicionales entre generaciones, adultos cuidando de ancianos, como que son las rayas amarillas ahí representadas, que como ven, amarillas son las mujeres y azules son la población masculina, observarán que este patrón clarísimamente en la actualidad de la caracterización de los grupos de cuidadores, mujeres, y sobre todo tengan en cuenta que al llegar a la vejez, a partir de los 65 años, la población masculina se incorpora a los cuidados, cosa que anteriormente tenía un rol muy pequeño. Bien, este tipo de caracterización, en esos estudios a los que me refería, las conclusiones son que realmente proyectando a las poblaciones futuras de cuidadores, la relación, los cuidados entre generaciones tienden a descender, tanto desde el punto de vista demográfico como socialmente. Sin embargo, tenemos un crecimiento y una masculinización de los cuidados que se ofrecen al llegar a la vejez. Esto se explica por la paradoja de tener las mujeres una discapacidad mayor en la vejez que los hombres, la paradoja de menor mortalidad, vivimos más pero en peores condiciones. Bien, los hombres se han incorporado a los cuidados en la vejez a través de cónyuges naturalmente de edades muy similares. Por lo tanto, perdonen que me haya extendido, pero les remito a esas dos publicaciones para que sepan que este tema sí que es un reto para tener calidad de vida los cuidadores y los discapacitados. Muchas gracias. Bien, yo voy a, sobre el tema de la jornada, voy a tocar, pues, en el tiempo limitado, dar algunas pinceladas, ¿no? También haré, pues, alguna puntualización sobre cosas que se han dicho aquí, pero bueno, que creo que es pertinente, ¿no? O sea, como mensajes principales yo quería dar que si tenemos una fecundidad estructuralmente muy inferior a la necesaria para el reemplazo de la población, necesariamente o bien inmigración extranjera, que ya veremos qué connotaciones positivas y negativas puede tener, o estamos condenados, pues, a una población que se reduce, que es cada vez más envejecida, y eso, pues, tiene consecuencias que no son muy agradables. Por ejemplo, se ha comentado que el baby boom se va a jubilar, pero en las proyecciones que se han presentado todas salía una pirámide por abajo que era más o menos estable. Si no viene inmigración y no mejora la fecundidad, eso no es así. Lo que sucede es que cada vez tenemos menos jóvenes. Es verdad que nos quitamos en un momento dado ese peso de los de arriba, pero como los de abajo también pesan menos, realmente no ganamos nada y la población sigue envejeciendo. Insisto que creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta. La caída de la natalidad hasta ahora ha sido el principal causante del envejecimiento. Eso se puede ver de forma bastante fácil. Pues si uno proyecta qué habría pasado en España si no hubiese caído la natalidad en los últimos 40 años, tendremos muchos más jóvenes y niños, y la edad promedio habría crecido mucho menos, pero como se ha dicho que además se ha incrementado la edad de vida con calidad de vida, pues habría sido inocuo el pequeño incremento de la edad promedio, ¿no? Tenemos Andalucía en concreto, se ha comentado que tiene una salud demográfica mejor. Por cierto, ya tiene saldo vegetativo negativo. En 2018 por primera vez tuvo más muertes que nacimientos, y en todas partes de España, si descomponemos la población a efectos de análisis sociológico entre los españoles, digamos, autóctonos y los inmigrantes, pues los españoles autóctonos tenemos mucho más saldo negativo también en Andalucía, y creo que eso es importante considerarlo, ¿no? Y luego, hay otro mensaje que quiero dar de temas socioeconómicos, y daré algunos datos factuales. La natalidad ha caído sobre todo en sociedades que han prosperado, es decir, que por tanto, así a ojo, en términos históricos, no parece que las dificultades económicas sean la principal causa de que no tengamos hijos, lo que no quiere decir para que si de un año a otro viene una crisis económica tremenda, la gente se asuste. Pero en perspectiva histórica, cuanto más dinero hemos tenido, menos hijos hemos tenido. Pero es que incluso ahora, por ejemplo, las 15 ciudades españolas con más paro no tienen menos fecundidad que las 15 con menos paro. Las 15 con menos paro empiezan por Pozuelo de Alarcón en Madrid y San Cugat del Vallés, poblaciones muy ricas de Madrid y Barcelona, y Guecho y no sé qué, y las más pobres, por desgracia, muchas están en Andalucía y no tienen menos hijos. De hecho, tienen incluso un poquito más. Yo creo que eso es ruido. No voy a hacer la demagogia contraria de que cuanto más pobres se tienen más hijos. Pero realmente es impresionante cómo no hay diferencia. Y lo mismo presentaré las tasas de fecundidad de los países mega ricos del mundo y tampoco tienen más natalidad, ¿no?
Y yo creo que esto, por tanto, no se logra un repunte de natalidad sin un gran cambio cultural, que no es nada fácil de hacer, y además una sociedad liberal, una sociedad libre, es muy discutible hasta dónde los poderes públicos tienen derecho a entrometerse a intentar generar cultura. Es muy discutible, pero la realidad es que si no es un tema económico fundamentalmente, aunque cuente y aunque haya que dar medidas económicas, y por tanto es, por simplificar, cultural de valores, etcétera, si no cambiamos unos hábitos culturales y familiares, pues no hay ninguna razón para la que la cosa no vaya mejor. Y de hecho, hablando de proyecciones, aunque las proyecciones que se han mostrado muestran todas unos repuntes de fecundidad, no hay ningún dato factual que soporte que ahora mismo eso está pasando. De hecho, está pasando exactamente lo contrario. En los últimos años se está hundiendo la tasa de fecundidad y de natalidad en todo el mundo, y España incluida. Por tanto, es posible, si yo fuese un inversor, yo voy a invertir para ver si gano dinero o no, yo me podría creer que en general las cosas vuelven a lo que se llama la regresión a la media, es decir, que después de una gran caída vuelves a la media. Eso como inversor. Pero si yo hiciese políticas públicas y tuviese que preocuparme de actuar, yo no me pondría en esa hipótesis, me pondría en qué tengo que hacer yo para que eso suceda, porque realmente los datos son exactamente los contrarios. De hecho, hay muchos países que están ahora mismo en su mínimo histórico de fecundidad en todo el mundo, y en España está cayendo también la fecundidad, y el mínimo histórico de cualquier cosa es una señal malísima. En bolsa, cuando una acción cotiza a lo menos que ha cotizado nunca, y el año anterior a lo menos que había cotizado nunca, pero este año lo hemos superado en negativo, la señal es muy mala, ¿no? Bueno, pues voy a dar una cierta apoyatura factual de ese tipo de cosas que digo, para entender cómo funciona esto sin inmigración, más o menos, y abstrayéndonos del tema de la esperanza de vida, que incide en edades sobre todo muy elevadas, en las edades mayores de la vida, porque de jóvenes ahora mismo prácticamente no se muere ninguno, pues en función de la tasa de fecundidad, si tenemos ahora mismo 100 jóvenes, 100 adultos jóvenes, y fuese de 2,1 hijos por mujer aproximadamente, pues dentro de 30 años volveríamos a tener 100 personas. Donde ahora mismo haya 100 personas, volvería a haber 100 personas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues lo que está pasando en Europa, en España y en Asturias. Asturias no es porque yo sea asturiano, sino porque es la región con menor fecundidad de toda Europa, en los últimos de España y de Europa. Pues lo que pasa aproximadamente es que donde haya 100 jóvenes en 30 años, en nivel europeo hay 72, en España 62 y en Asturias 45. Andalucía está un poco entre medias, como hemos visto, tiene una tasa de fecundidad un poco mayor que la media española, aunque cada vez por menos. Y esto se va proyectando, esto es una proyección pura, y como veis, pues mi Asturias natal, dentro de 100 años, pues no queda prácticamente nadie, ¿no? Porque hemos perdido el 92% de los jóvenes. Los ritmos serían más lentos, pero eso es lo que pasa si nada cambia, que yo creo que es una proyección que siempre hay que hacer. Hay que hacer un escenario, hay que intentar predecir, oye, creo que va a haber regresión a la media, pero realmente el escenario nominal es el que es, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel nacional? Bueno, pues la diferencia entre nacimientos y muertes total es la que se ve en azul, y si descontamos el aporte de los inmigrantes, que tienen más hijos que los españoles en media y son más jóvenes, por tanto se mueren menos, como veis, pues tenemos números negativos de ambas cosas y además crecientes. En Andalucía no tengo la gráfica, pero es la misma, mucho más suave porque todavía se pierde poca población, pero ese es el saldo autóctono. Entonces, pensad en términos empresariales, los símiles valen para lo que valen, pero a veces pueden ilustrar, ¿no? Una empresa que genera beneficios por sí sola y que tiene capital para invertir, pues invierte si tiene más negocios. Cuando empieza a ir mal, a veces trae nuevos socios, que serían los inmigrantes. O sea, españoles dicen, oye, ya no damos de sí lo que damos de sí, necesitamos nuevos socios. Bueno, los nuevos socios te van a venir si eres atractivo y te tienes que entender con ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, en Asturias o en Galicia, regiones sumamente envejecidas, ni siquiera vienen esos nuevos socios. Es decir, la sociedad que hoy día no trae inmigración extranjera es que no va muy bien. Entonces, si pasamos un determinado punto que no está claro cuál es de declive, ni siquiera van a venir inmigrantes. Ojo con que hayan venido en los últimos años, los últimos 15 o 20 años, pero no está claro en absoluto que vayan a seguir viniendo. Pasa incluso en Alemania. Alemania va muy bien, 2 o 3 Länder van de cine, pero el resto, Alemania del Este, se vacía, ¿eh? Esto es la evolución de la fecundidad, como vemos, ya se ha comentado, desde hace más o menos desde el año 1900, si empezásemos a finales del siglo XIX ya había empezado a caer, pero la primera caída de la fecundidad era inocua porque caía más la mortalidad. Como teníamos menos hijos, pero se morían muchos menos, pues no pasaba nada, crecíamos en población. De hecho, el máximo crecimiento de población entre nacimientos y muertes que ha habido en España, pues se dio eso a finales de los 60, a principios de los 70, ¿no? Tenemos el mayor saldo positivo y ahora mismo pues tenemos lo contrario, ¿no?
En Andalucía ya se ha puesto un poco, se ha visto de manifiesto cómo estamos por encima, se está por encima de la media española. Andalucía lo ha puesto en verde, no por casualidad, no porque tenga nada que ver con la bandera y tal. Bueno, España no es azul, pero bueno, quiero decir que, como veis ahí, esa diferencia, siempre por encima, eso es lo que la mayor causa de que Andalucía esté menos envejecida que la media española. Es la mayor causa. También la esperanza de vida es un poco menor que la media, pero sobre todo se debe a eso. Lo que pasa es que esa es la buena noticia, es que ha habido un diferencial sostenido bastante grande, la buena noticia para Andalucía. La mala es que, como veis, cada vez el diferencial es más pequeñito, ¿no? Por edades, esto es una gráfica por edades, lo pasaré. El año pasado di 2 charlas en 2 instituciones centenarias de Madrid, el Casino y el Ateneo, ¿no? Dije, voy a intentar hacer una, casi bicentenaria, intentar hacer una proyección bicentenaria de lo que pasaría, ¿no? Lo que va por edades, ¿no? Como veis, 5 franjas de edad, los menores de 16 años, al otro lado, a la extrema derecha, digamos, los mayores de 81. Entonces, como veis, cómo va cayendo el peso primero de los jóvenes, luego va cayendo el peso de los adultos, digamos, jóvenes, de 16 a 40, va subiendo los senior en activo, pero ya la proyección sería que cayesen. La última proyección es una proyección mía, sin inmigración ni emigración, que coincide esencialmente con las del INE y con las de Eurostat, ¿no? Las proyecciones sin inmigración ni inmigración y sin que cambie la tasa de fecundidad, lo que nos dicen es que aproximadamente, ya lo veremos, perdemos la mitad de la población de aquí a fin de siglo, y lo que queda, lo que comentaba, del efecto de ese baby boom, si tuviésemos efectivamente una fecundidad constante, pues efectivamente tenemos una ganancia al desaparecer el baby boom. Pero si no es así, como tenemos también cada vez menos jóvenes, lo que nos sucede más o menos es que perdemos 2/3 de la población en edad laboral de aquí a fin de siglo, salvo que la alarguemos mucho la edad de jubilación, y la mitad de la población, ¿no? O sea, vemos una sociedad a la mitad y con menos población, ¿no? Eso es más o menos lo que sale, como decía en Eurostat, por ejemplo, da 2 escenarios. Un escenario de base con un poco más de fecundidad, con inmigración, y dice que España se mantiene la población a 46 millones. Pero si vais al escenario sin inmigración, la ponen 23 millones a fin de siglo. Es decir, y al INE pues ha hecho proyecciones cuando las hace, a veces las da explícitamente, a veces yo las hago en mi casita, digo, voy a quitarle el efecto de inmigración, ¿qué pasaría si no vienen? Y te sale más o menos lo mismo, o sea, pierdes la mayoría de la población, ¿no? Vamos a, perdón, que voy a ir a ver cómo se va para atrás aquí. No sé cómo, a ver, vale. Bueno, esto ya lo he visto. Esto es lo daré para no entretenernos con los números, el tema de la España rural y la despoblación, de una charla hace poco, que había gente de Soria. Entonces le dije, mira, si comparas Soria con Jaén, por ejemplo, son 2 provincias rurales y con mucha emigración, en Jaén ha tenido mucha más fecundidad media que Soria, y aunque ha tenido también mucha emigración, se nota una población mucho menos envejecida y ha perdido mucho menos población a nivel provincial. Ojo, porque estaba el análisis que se había hecho por ahí a nivel de núcleos, pero digo, por lo menos a nivel provincial y de comarcas, el componente de natalidad en todos los planes de reto demográfico, si no entra, pues son planes cojos, porque realmente hasta ahora ha tenido más efecto. Quitando la gran inmigración de los 60, cuando se mecaniza el campo realmente hay una estampida, pero a partir de ahí los españoles emigramos relativamente poco. Las tasas de migración son relativamente pequeñas, por tanto cuenta más la natalidad de efectos de despoblación que lo contrario. Bien, ¿qué habría que hacer para que repuntase la natalidad? Bueno, pues esta es la gran pregunta del millón, porque exponer lo que ha pasado es muy fácil. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues yo voy a decir lo que yo creo después de años de investigar sobre este tema y de algunos soportes factuales. Creo que lo más importante para empezar es la concienciación sobre el problema. Ahora hay mucha más conciencia sobre el problema que hace 10 años o hace 5, pero la sociedad española no ha pasado 2 hitos decisivos todavía de conciencia, en mi opinión. Uno de ellos es que en las encuestas del CIS se diga esto es un gran problema, el pueblo llano, vamos a la base, nunca ha dicho que esto es un problema, nunca aparece. Gente le preguntan, ¿cuáles son los grandes problemas de España? Tampoco en Europa. Eso el pueblo llano. Y ahora vamos a las superalturas, a la Casa Real, ¿no? Yo no recuerdo un solo discurso de Su Majestad el Rey en Navidad, donde ella, cuando habla de los problemas nacionales, hable de este problema. Yo creo que al rey no se le puede exigir como un papel de árbitro que se meta, digamos, en jardines, sino que tiene que recoger el sentir de la sociedad, lo que es el consenso de la sociedad. Hay un problema de paro, hay un problema de no sé qué, hay un problema de corrupción, etcétera. Pero es que nunca ha hablado de esto. Por tanto, en la Casa Real no se percibe que la sociedad española perciba esto como un problema. El día que veamos a Su Majestad el Rey hablar de este tema, yo diré las élites españolas por fin han tomado conciencia de este problema, aunque la Junta, afortunadamente, sí que haya tomado conciencia, ¿no? Perdón, más cosas. Es muy importante estudiar a fondo el problema, fundamental, con datos, porque si no, opiniones de café las pasamos todos. Tiene que ser un tema prioritario. Hoy día hay 100.000 cosas en la agenda pública y privada. Si no es prioritario,
En los programas electorales, en una de las 300 páginas, todos los partidos ya meten este tema. Hace 10 años ninguno. Ahora les dices, oye, que no os ocupáis de la natalidad. Dices, sí, en la página 217 está, pero ¿realmente se le da importancia? Pues poca, ¿no? Y luego creo que hay un paquete de medidas económicas que hay que tomar, pero hay otro que es el que os decía que es muy complicado, que es el cultural. Es muy complicado. ¿Y qué hablaremos de temas culturales? Bueno, pues hay un tema del que no habla nadie, pero que los datos son estos, ¿no? Estos de la última encuesta de fecundidad con la que nos obsequió Antonio Argüeso del INE. Pues lo que sale ahí, directamente haciendo los números, es que la gente casada tiene el doble de hijos que la no casada, que a más estructuración familiar, más niños. Algo que parece más o menos lógico, porque tener hijos es de las cosas más arriesgadas que uno hace en su vida, ¿no? Si sale mal. Entonces, cuanta más perspectiva de estabilidad, esos son los datos reales. Bien, bueno, pues en mi opinión, yo creo que si no se habla de que sería bueno que la mayoría de la gente forme hogares estables, que se llama matrimonios de toda la vida, pues un plan de natalidad, en mi opinión, queda cojo, porque los datos son tan brutales como eso. En Estados Unidos los datos son los mismos y en cualquier país europeo uno ve los censos, hay más hijos, hay 3 tipos de hogares con hijos, los formados por una pareja casada, los formados por una pareja de hecho y los monoparentales. En todas partes tienen más hijos los hogares con una pareja casada. Y hay que comparar además dentro de un país gente igual, o sea, no hay que comparar tanto españoles con suecos en general, sino suecos casados con no casados, españoles casados con no casados, porque si Suecia tiene en conjunto más tasa de natalidad, pero tiene menos porcentaje de casados, decimos, eso no influye. Yo me quiero ir a Suecia y comparar iguales, ¿no? Porque es la única forma de separar un único factor, porque los suecos y los españoles nos diferenciamos en 20 factores, ¿no? Entonces vamos a ir sobre todo a uno por uno, que es la mejor forma de ver si eso influye, ¿no? Otro tema fundamental es el alargamiento que tenemos muy tarde, cada vez más tarde, el primer hijo y sus siguientes. Y además, este es una pena, porque esto es un tema que no es político, sería el menos controvertido, como dicen por ahí los puertorriqueños, controversial, ¿no? Porque realmente es así, o sea, hay mucha gente que quiere tener hijos, pero no puede porque empieza demasiado tarde. Y creo que tenemos que tanto concienciar de que la fertilidad femenina y masculina, el hombre aporta muchísima infertilidad a las parejas, siempre se habla de la mujer, pero no es verdad, aporta muchísima infertilidad a las parejas. Ese pasa, tiene sus años, y luego también habría que hacer otras cosas, yo creo, en los modelos educativos, a ver cómo nos hacemos adultos antes, también el famoso tema de la vida. Hay muchos factores que influyen, pero realmente si empezamos a plantearnos tener hijos con 35, pues tenemos un problema respecto a si empezamos con 28. Yo no quiero que mis hijos tengan hijos con 21, pero creo que entre 21 y 40 pues hay un mundo, ¿no? Otro tema que no hemos resuelto bien es la parte de la compatibilización de trabajo femenino con maternidad. Eso es un tema muy importante. O sea, yo creo que la sociedad tiene que garantizar que trabajar fuera del hogar no penalice a efectos de maternidad a la mujer, pero también tiene que permitir la libertad de mujeres, que son minoritarias hoy día, pero según las estadísticas de línea, aunque me dijo Antonio que iban a cambiar la metodología, tienen mucha más fecundidad las mujeres inactivas que las activas, aunque sean minoritarias. Por tanto, teniendo como tenemos un problema de natalidad en Europa y en todas partes, creo que el Estado tiene que dar los medios, el Estado y la sociedad, para que habiendo una libertad de elección vital, pues maximicemos el número de hijos que tienen tanto las mujeres que trabajan, que son una gran mayoría y lo serán para siempre, como las que, aunque sean minoritarias, decidan no trabajar fuera del hogar, por lo menos durante una serie de años, porque tienen más hijos hasta ahora y en todo caso tienen muchos. Por ejemplo, en Alemania, la mitad de los niños que nacen, de los pocos niños que nacen, son de mujeres que no trabajan, por tanto, no trabajan fuera del hogar, que siempre hay que precisarlo eso. Bien. Otro tema es el de si las políticas se centran solo en la mujer o cuánto cuenta el hombre. Bueno, pues el hombre cuenta tanto o más a la hora de decidir si se tiene un hijo o no. Esto es de la última encuesta de fecundidad. Se habla de fecundidad deseada, se le pregunta a la gente, ¿usted cuántos hijos querría tener? Bueno, y te sale incluso un poco menos los hombres, hijos que quieren tener. Por tanto, vamos a dejarnos de que esto solamente va de hijos por mujer y la mujer cuenta más, mucho más que el hombre o bastante más, pero desde luego en absoluto es lo único. Y, bueno, pues creo que es interesante el ver en cuántos casos no se tienen más hijos porque es el hombre el que no quiere. O sea que ese tema también es importante, ¿no? Otra cosa que es ya más políticamente incorrecta de todas es la correlación que hay entre religiosidad y fecundidad, ¿no? Y aquí saco varios datos, ¿no? En Israel, por ejemplo, hay una relación prácticamente lineal entre religiosidad y fecundidad, ¿no? De los judíos ultraortodoxos, que no son ni siquiera ortodoxos a secas, le llaman Haredim, 6,5 hijos por mujer, estos son datos del Instituto de Estadística de Israel,
Tenemos en España, los inmigrantes musulmanes son con diferencia los que más fecundidad tienen y son los más religiosos, pero además tienen más fecundidad que en sus propios países hoy día. Y es típico que se aumenta la religiosidad, tus raíces, cuando estás fuera. Yo estoy aquí en la tierra del flamenco, confieso que nunca me interesó el flamenco hasta que viví 2 años en Estados Unidos y realmente me estremecía cuando oía el flamenco. Es verdad que vuelves a tus raíces y, por tanto, el inmigrante musulmán es más religioso aquí que en su país. Pasa en las familias, esos Vox Populi, en las familias del Opus Dei, de una serie de movimientos religiosos, tiene más hijos, y los estados de Estados Unidos, donde más se va a misa, también tienen más hijos. Esto es todavía más difícil, además el Estado ni puede ni debe imponer ningún tipo de religiosidad, pero creo que es un factor que se debe tener en cuenta de una sociedad como hemos pasado, unas sociedades muy mayoritariamente creyentes a unas sociedades muy mayoritariamente no creyentes y la influencia que tiene sobre eso, ¿no? Sobre la riqueza, ¿no? Estos son los 5 países más ricos del mundo que no sean petroestados. Petroestados, Noruega es discutible si es un petroestado o no. Un petroestado se define como un país que toma toda su riqueza prácticamente del petróleo y prácticamente pues viven, según cómo distribuyen entre la población, peor o mejor, que son los típicos árabes o demás. Pero aquí tenemos Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Noruega y Suiza, ¿no? Bueno, Luxemburgo está en 1,38 hijos por mujer, que es prácticamente lo de España, y además, como decía, está en mínimos históricos. Como veis, prácticamente todos están en mínimos históricos, que eso es una señal de que van a la baja. Singapur, 1,14 hijos por mujer, Irlanda 1,75, pero venía de 2,1 hace nada, y está en mínimos históricos. Noruega 1,56, también estaba casi en 2 hijos por mujer hace 7 o 8 años, y veis lo que ha caído. Suiza, o sea, realmente es bastante impresionante estos datos, ¿no? Lo que he estado antes del paro, ¿no? De la tasa de paro, la crisis, el efecto de la crisis, realmente no se notó prácticamente entre el comienzo de la crisis y el año 2014, que es el de salida en la fecundidad de las españolas, prácticamente. Y otro tema del que se habla mucho, que es la conciliación, que nadie duda que es importante, es interesante. Perdón, la conciliación. Bueno, aquí veis unas estadísticas que ya son antiguas, ya tienen 4 o 5 años de antigüedad, sobre el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial y tasa de fecundidad. Holanda ha caído, que es el primer país. En Holanda 3/4 partes de las mujeres trabajan a tiempo parcial. El año pasado ya estaba en 1,61, es decir, es algo más que nosotros, pero no es para tirar cohetes, ¿no? Suiza, como decía, está también a la baja. En Suiza, por cierto, las suizas no inmigrantes están en 1,40, hijos por mujer más o menos. Alemania es el país donde menos se trabaja por persona, horas de trabajo anuales por persona, y ha tenido, en los últimos 40 años, tuvo la menor fecundidad promedio del mundo, ¿no? Creo que fue del 74 al 2014. Es decir, que realmente, aunque hay posibilidades de conciliar, si la gente no quiere tener hijos, no digo que no haya que hacer, por supuesto que hay que hacer planes de conciliación, pero es que no, digamos, en conciliación se está utilizando un poco como chivo expiatorio, ¿no? Como no hay conciliación, no tenemos hijos, a ver si no hay conciliación. Le decimos al administrador, por favor, hacernos horarios más fáciles, cosa que, por otra parte, digamos, no es gratis, ¿no? Y termino, yo creo que es muy importante contar esto en el colegio. Vamos a ver, los americanos en el año 74 pusieron en marcha un gran plan secreto contra la natalidad. O sea, secreto inicialmente, y esto no es conspiración, está abierto en Internet, se llama Informe Kissinger. Estaban muy preocupados por la natalidad desbordante del tercer mundo, los crecimientos de población desbordantes. Una de las medidas estrellas de ese plan, que lo puede consultar cualquiera, porque se desclasificó, era contar a los niños en la escuela elemental que de mayores no tuviesen muchos hijos. Los americanos decían que los adolescentes ya no valía. Yo no me atrevo a eso. Yo creo que a los adolescentes hay que contarles que su país tiene un problema muy grande de natalidad y que es bueno una vida humana típica, es una vida humana con familia e hijos. Típica cuando digo 80-90% de la gente, que es lo que ha tenido toda la vida, ¿no? Si solamente lo tienes un 40% de las personas en una sociedad, pues realmente la sociedad tiene un problema, ¿no? Bueno, por los americanos, que sabían lo que había que hacer para bajar la natalidad, una de sus medidas estrellas le llamaban, además utilizaba un verbo que ahora mismo está prohibido, que es adoctrinar. Decían, hay que adoctrinar a los niños en la escuela elemental de que de mayores no tengan muchos niños porque eso es malo, ¿no? Bueno, pues yo creo que habría que hacer de una forma no invasiva lo contrario. Creo que hay que contar a los escolares, a la gente que puede tener hijos, tu sociedad tiene un problema y en general una vida humana normal más plena es una vida con hijos, tiene sus dificultades, pero los hijos dan muchas satisfacciones. Creo que eso hay que contarlo de una forma aséptica políticamente, sin que sea ni de izquierdas ni de derechas, porque es un tema de supervivencia social, ¿no? Y luego yo creo que lo que más nos motivaría es, realmente los niños nos encantan. O sea, realmente el ver una cara de bebé sonriente no es porque sea mi hijo con unos meses, ¿no? Pero quiero decir que realmente esto es súper motivador porque en realidad nos encantan. O sea, no hay hogar donde ha nacido un bebé, salvo que tenga una verdadera desgracia, digamos, de salud, que no estén, vamos. Apenas que tuve un hermano mío, le pregunté, oye, ¿se os cae la baba? Dice, sí, a litros.
Pues claro, yo creo que eso que vuelve a ser no político, sería una cosa extraordinariamente motivadora, ¿no? El que revalorizásemos en las series, en todas partes, el valor de la infancia, de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Y ya termino, no sé cuánto me he pasado de tiempo, supongo que mucho, ¿no? Gracias, perdón. Ya termino. Vale, buenos días. Me gustaría empezar con agradecerles a Luis, Carlos, Isabel por organizar este día muy interesante y muy relevante. Estoy muy contento que puedo contribuir a este día. Como ya pueden escuchar, no soy de aquí, soy de Holanda, por si se preguntan. Pero ya llevo unos años ahora trabajando con mucho gusto en el Centro de Estudios Demográficos. Y estoy muy contento que hoy puedo compartir un poco de la investigación que hemos hecho sobre la fecundidad en España en los últimos años ahí en el centro. Entonces, empezaré con presentar un poco de tendencias generales para España y espero tener tiempo entonces también para enfocar un poco en Andalucía. Pues voy a empezar con poner un poco el caso de España en el contexto internacional, porque realmente el contexto de España es excepcional. Tiene 3 récords mundiales de fecundidad España. Ya hemos visto que era el primer país en el mundo en registrar una fecundidad por debajo de los 1.3 hijos por mujer, que antes pensaban que este era el mínimo. Pues no, España ha demostrado que no. También tiene la edad al primer hijo más alta del mundo y el nivel de mujeres sin hijos en cifras récord. Entonces, realmente desde una perspectiva internacional, España destaca. Entonces, ahí de comparaciones internacionales podemos entender un poquito. Ya vemos que tenemos un nuevo campeón del mundo, que es Corea del Sur, que ahora tiene la tasa de fecundidad más baja. Entonces, España al menos ya no lo tiene. Pues, entonces, me gustaría destacar hoy, para empezar, pues tenemos estas bajas tasas de fecundidad, tenemos estos récords. Primera pregunta, este es preocupante. Pues, para empezar, este 1.3, sabemos que el promedio, los españoles y las españolas quieren tener 2 hijos. Entonces, ya vemos que no se están cumpliendo los sueños o los proyectos familiares que la gente les gustaría tener. Para seguir, aquí vemos que esto es realmente impresionante, que la edad media a tener el primer hijo para mujeres en España es de 31, que es realmente muy alta, y aquí creo que hay mucho para ganar si queremos que la fecundidad vuelva a subir. Sabemos que las españolas, al promedio, les gustaría tener su primer hijo a los 27, 28. Y ahí ya vemos que se atrasa mucho, no porque no quieren, pero por otros factores. Y también vemos que tenemos el tercer récord mundial, desgraciadamente, es que tenemos cada vez más mujeres sin hijos, aunque sí que quieren tenerlo. Luego ya veremos que solo es menor que 10% el porcentaje de mujeres que no quiere tener hijos. Pero vemos que ahora está previsto para los que han nacido en los 70, que es un 30% que se va a quedar sin hijos al final. Entonces, me gustaría empezar con subrayar esto, que también es un problema que la gente no está cumpliendo sus sueños y sí que quieren. Ahora, luego, vamos a ver a las razones. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la fecundidad es tan baja en España? No, sabemos que ha bajado un montón en todos los países, pero mucho más en España que en otros países. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías y podemos hablar más de eso después. Algunos han destacado cambios en valores, individualismo, pero sabemos, por ejemplo, que España, porque es más individualista que Estados Unidos, que tienen una tasa de fecundidad todavía cerca de 2, o de Suecia o de Francia. Otros han destacado el mercado laboral, la crisis. Hemos visto que ha caído mucho la fecundidad con la crisis, entonces algo tiene, pero la gran pregunta es por qué no ha surgido o por qué no ha aumentado después de la crisis en los años recientes. Otros han destacado la igualdad de género, pero todavía no tenemos evidencia muy sólida para entender eso. Entonces, por eso,
Por suerte, el año pasado se hizo la encuesta nacional de fecundidad, que es muy valiosa, porque ha preguntado por primera vez, simplemente, es algo muy simple, pero tiene mucho valor, a los hombres y mujeres en España, ¿por qué no han tenido hijos? Y este ya creo que nos puede decir mucho. Entonces, esta es una encuesta que se hizo a casi 15.000 mujeres y 2.600 hombres, y todos nacidos entre el 62 y 2000. Entonces son todas, y para destacar, estamos ya hablando de cohortes que todas tienen baja fecundidad. Entonces por eso podemos preguntarles a ellos, bueno, ¿por qué no han tenido hijos o por qué no han tenido más hijos? Entonces, para empezar, lo que dije antes, pero quieren tener hijos, pues lo que hice la encuesta era preguntar en el 2018, entonces, que fue la encuesta, si en los próximos 3 años tienen planes de tener su primer hijo, que es que dicen que sí, los que tienen planes de tener su primer hijo, de tener un segundo hijo, un tercer hijo o incluso más, pero ya vemos que a los 3 hijos ya casi nadie dice que tiene planes para un hijo más en los próximos 3 años. Y aquí vemos, por ejemplo, si vemos a la edad 28, vemos que todavía casi un 80% de las mujeres no tienen hijos, pero casi la mitad de ellos a los 28 dice que tienen planes, intenciones de tener hijos en los próximos 3 años. Pero ya sabemos que no se va a cumplir. No lo sabemos, pero ya lo puede garantizar que esto no va a pasar. Si hacemos el cálculo, si vamos a todas estas intenciones y hacemos el cálculo de la tasa de fecundidad, cómo de alta sería si se cumplen todas estas intenciones, tendríamos una tasa de fecundidad de 2.6. Entonces, ya sabemos que. Entonces, lo que queda muy claro de la encuesta es que la gente sí que quiere, pero hay algo que les está parando de no hacerlo. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿por qué no están teniendo los hijos al final, aunque sí que lo quieren? Pues, como ya dije, en esa encuesta se hizo la pregunta a las mujeres, también a los hombres, pero me centro hoy en las mujeres porque son muy similares entre hombres y mujeres y tenemos más muestra de mujeres, entonces nos podemos fiar más de estos números. Pues aquí está otra vez dividido por el número de hijos que tienen, y para los que todavía no tienen hijos preguntaron ¿por qué usted no ha tenido hijos todavía? Y a los que ya tienen un hijo, por ejemplo, preguntaron por qué no ha tenido todavía otro hijo más. Entonces, aquí hemos categorizado las distintas razones y vemos que obviamente a edades tempranas, aquí vemos que muchas mujeres dicen que todavía son demasiado jóvenes, entonces no están preparadas, estas vemos. Pero vemos que con la edad ya desaparece. Aquí y vemos las mujeres que dicen que no quieren tener hijos. Y como vemos, en realidad es como menos que un 10%. Y las otras grandes razones son materiales, salud y no tener pareja. Y de no tener pareja es interesante porque en la literatura internacional al menos no se ha hablado mucho de esta razón. Entonces vemos que muchas mujeres cuando ya tienen 40 y les preguntas ¿cuál ha sido la principal razón por qué usted no ha tenido hijos? Muchas de ellas dicen pues no encontré una pareja o una pareja adecuado con quien tener hijos. Pues luego vemos que las razones materiales les mencionan mucho, sobre todo en edades, y estas son las edades claves para la fecundidad, aquí alrededor del 30, que dicen que han sido razones materiales porque no han tenido hijos. Y vemos que se repite, y aquí es un poco menos importante el material, pero para tener más que 2 hijos, sí que hay bastantes mujeres que les gustaría tener más que 2, pero dicen ahí realmente el material se vuelve importante, según ellas. Entonces, pues, podemos decir, pues, yo creo que ya es bastante interesante ver que ellos simplemente decían que han sido las razones, pero bueno, podemos decir, bueno, esto es lo que dicen, pero sí que quede claro es que quieren. Pues, nos podemos fiar de las razones dadas.
Lo que hemos hecho, algo interesante de esta encuesta, es que también han preguntado muchas cosas de su ciclo de vida, es decir, de la historial de la gente. Han preguntado cuándo empezaron a trabajar, qué tipo de trabajo tenían, cuándo salían de la casa de los padres. Entonces podemos un poco reconstruir las vidas de estas personas. Entonces, queremos ver un poco si, según las condiciones que había en el pasado para estas mujeres, cambiaba la probabilidad que 3 años después tenían su primer hijo. Entonces, ahora nos estamos concentrando en las mujeres que no tienen hijos y vemos la probabilidad que van a tener hijos o que tenían hijos 3 años después. Entonces, aquí vemos 2 líneas. La línea naranja son mujeres que no viven con los padres y la línea azul son las mujeres que todavía viven con sus padres. Entonces vemos que la probabilidad de tener su primer hijo en los próximos 3 años es muy baja si todavía viven con los padres. Y es mucho más alta cuando ya no viven con los padres. Pues este parece que es un factor emanciparse que está al menos muy relacionado con la temática que estamos hablando. Luego, el tema de pareja, y aquí obviamente vemos un montón de diferencias. Vemos que los que no están viviendo con pareja, 3 años después es muy poco probable que han tenido hijos, pero los que ya viven con pareja es muy probable que van a tener su primer hijo en los próximos 3 años. Pues aquí vemos combinaciones y vemos incluso si vives sin tus padres y sin pareja, tu probabilidad de tener hijos en los próximos 3 años también aumenta sustanciosamente. Pues aquí vemos resultados para la situación laboral y vemos que hay diferencias, pero no son tan dramáticas como antes. Entonces vemos que los que no trabajan y los que tienen un contrato permanente, hay una pequeña diferencia, que los que tienen un contrato permanente tienen más o son más probables de tener hijos. Pero bueno, esto no quiere decir que lo material no importa. Entonces, luego hemos mirado un poco más, no puedo explicar todo eso que viene aquí. Lo material importa mucho para los otros factores. Entonces, si nosotros pensamos en la secuencia de eventos, lo del trabajo viene muy al principio. Para emanciparse hace falta tener un trabajo. Este lo vemos aquí. También para vivir en pareja, también hace falta tener un trabajo. Entonces, este viene mucho más antes en la cadena. Y es por eso que a veces cuando muchas investigaciones analizamos el impacto que tienen las condiciones materiales, que no vemos mucho efecto, porque al momento, porque está mucho más antes en esta cadena de eventos. Pues, el caso andaluz es muy similar a lo de España. Como ya presentó Albert, vemos que las tendencias básicamente son idénticas como en el resto de España, pero vemos que sí, que la fecundidad es un poquito más alta esta es la fecundidad. Y también vemos que la edad media del primer hijo es un poquito más joven en Andalucía que en el resto de España. ¿Por qué es así? Pues vemos... Primero, para decir en qué edades se produce esta diferencia, aquí vemos el porcentaje de mujeres, o la parte de mujeres, que es madre de al menos un hijo en distintas edades. Y vemos que se desarrolla de modo muy similar hasta los 28. Esta es la diferencia entre Andalucía y España. Aquí vemos que se produce toda la diferencia entre Andalucía y el resto de España. Entonces, entre 28 y 30, aquí hay más mujeres que tienen hijos que en el resto de España. El resto del ciclo de vida parece que es muy similar. ¿Por qué se produce esta diferencia? Replicamos el análisis que habíamos hecho para España, para Andalucía, el análisis que habíamos hecho para España lo replicamos para Andalucía y vemos que es muy similar. La única diferencia es que en Andalucía, si hago así, este es todo España, este es Andalucía y vemos que todo se mueve un poquito hacia la izquierda. Este quiere decir que las mujeres en Andalucía ya piensan
o hacen planes de tener hijos un poquito más antes. Y lo vemos también si hacemos este análisis. Este es España, este es Andalucía, que ya a edades más tempranas las mujeres andaluces se creen que están listos para tener hijos. Entonces, en términos de las razones es muy similar, pero esta es la diferencia. Entonces, luego no vemos mucha diferencia en cuando forman su primer pareja, cuando salen de casa y tal, pero lo que se ve es entonces cuando los andaluces salen de casa son más probables de ya tener pareja y de tener hijos. También vemos algo interesante en Andalucía, que comparado aquí es la proporción de mujeres que viven con sus padres y su pareja. Y aquí vemos que realmente era el único dato que realmente vimos diferencias grandes, que hay una proporción de andaluces que vive tanto con sus padres como con su pareja. Y es algo particular a Andalucía, pero hay que destacar que este es un grupo muy pequeño. Entonces, para terminar, conclusiones. La clave para entender la baja fecundidad es que las mujeres españolas tienen los hijos cada vez más tarde. Entonces, hemos visto en las estadísticas este récord mundial, realmente ahí hay mucho margen. Entonces, hay otros países donde sí que la edad media, como en el norte de Europa, es alrededor 27, 28, que es la edad que también idealmente las mujeres españolas les gustaría tener los hijos. Entonces, ahí hay mucho margen. Pues, las mujeres sí que quieren, y vemos que entonces las mujeres tienen planes de tener hijos, pero no cumplen estos planes. Entonces, nuestro reto es entender por qué no se cumplen las condiciones para tener una pareja. Y ahora vemos que ya dos condiciones muy importantes son emanciparse, salir de la casa de los padres a edades más tempranas y formar su primer pareja. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué permite a la gente joven emanciparse y tener pareja más temprano? Y ahí sí que llegamos a cuestiones económicas y cuestiones del mercado laboral. Pues, para Andalucía, comparte las tendencias generales con España. Hay este grupo que es un poco distinto, pero es un grupo pequeño. Entonces, esta es una particularidad, y si vemos las tendencias, esto es algo que casi se podría llamar histórico, porque las tendencias simplemente son mucho más fuertes que esta diferencia que ha existido. Entonces, para bajar los obstáculos para tener hijos, habrá que enfrentar el mismo reto que el resto de España en Andalucía. Facilitar que los jóvenes puedan empezar sus proyectos familiares a edades más tempranas. Y aquí lo dejo. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de la jornada, pues tener a bien, ¿no?, que la Dirección General de Personas Mayores estuviera presente en jornadas tan importantes como esta, que realmente, como se ha dicho anteriormente en la mesa, es importante que tenga una visualización de los escenarios que nos vamos a encontrar y el reto que tenemos que poner encima de la mesa las organizaciones políticas a la hora de enfrentar la demografía. Viceconsejera, voy a hablar principalmente de realmente cómo es la persona mayor de Andalucía. Actualmente, dentro de la Dirección General de Personas Mayores, nos encontramos desarrollando y redactando el primer Plan Estratégico Integral para Personas Mayores de Andalucía, un plan estratégico que venía impulsado por la Ley 6/99 de Atención y Protección de las Personas Mayores, que decía que en el año 2000 debería haber un plan estratégico para personas mayores. Aunque Rosa ha dicho que estamos a tiempo para planificar este tipo, creo que 20 años de retraso creo que es suficiente. Pero bueno, vamos a ponernos manos a la obra, ya estamos manos a la obra. Les traigo unos cuantos datos que hemos recogido para poder elaborar ese plan estratégico. Primero, bueno, esto no le estoy contando nada nuevo que no se haya comentado aquí hoy, pero yo creo que todos los que estamos desarrollando política deberíamos de tener un portarretrato en nuestra mesa con esta evolución de la pirámide de población, porque realmente es alarmante que en el 2049, que no queda tanto tiempo, para el 2049 el grupo de edad más avanzado más numeroso sea en torno a los 70 y los 75 años. Pero bueno,
realmente ese envejecimiento de la población hay que sumarle otro reto más, que es la cronicidad. Bueno, aquí la viceconsejera podría hablarnos mucho más de esto, pero realmente nosotros tenemos una esperanza de vida, fíjense como para el caso de los hombres, la línea roja, la esperanza de vida es una tendencia positiva, cada vez vivimos más, pero hay que tener en cuenta que la línea azul, para el caso de los hombres, es una tendencia completamente lateral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vivimos más, pero los niveles de dependencia de nuestra sociedad también aumentan. Entonces, podríamos concluir que la sociedad es cada vez más envejecida, tenemos una mayor esperanza de vida, pero antes las enfermedades agudas ahora las hemos cronificado y fallecemos a los 80, 85 años aproximadamente en el caso de Andalucía, pero con una enfermedad pues realmente cronificada. Tenemos que tener en cuenta que el plan estratégico también nos arroja este diagnóstico, que el 55% de las personas mayores de 65 años tienen al menos una enfermedad de larga duración. Entonces nos enfrentamos a una sociedad a partir de esos 50, 65 años a una sociedad cronificada, con enfermedades crónicas. ¿Cuál es la situación económica para las personas mayores de 65 años? Bueno, pues aquí nos encontramos que la pensión media de jubilación, sin tener en cuenta las pensiones no contributivas, para la población andaluza es de 1.023 euros. Y esto hace que la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, el 2017, en personas mayores de 65, es de en torno al 12%. ¿Y cómo será la situación económica de las personas mayores de 65 años futuras? Bueno, el plan estratégico nace con una gran vocación preventivista. Entonces, hemos bajado la edad para aplicación de las políticas de este plan estratégico a partir de los 55 años. Uno de los datos que más nos han llamado la atención es la situación de empleabilidad de las personas entre 55 y 64 años. Pueden ver en la gráfica cómo en el 2018 la empleabilidad de mujeres entre 55 y 64 años es del 44,64%. Y coincidirán conmigo que entre los 55 y los 64 años es la edad más importante, una de las franjas de edades más importantes a nivel de cotización para luego tener una situación económica con una pensión de jubilación adecuada o justa, con una situación laboral que en muchos de los casos ha comenzado a los 14 o los 16 años. Entonces, con respecto a la situación de estos 1.023 euros que nos encontramos actualmente y viendo los niveles de empleabilidad que tienen las personas entre 55 y 64 años en Andalucía, realmente nos encontramos que la persona mayor dentro de un futuro, dentro de 10 años, va a tener una situación económica igual de compleja que la situación actual de los 65 años. Por tanto, desde la Dirección General de Mayores vamos a intentar que el incentivo del empleo de las personas entre 55 y 64 años pues sea una prioridad de estos 4 años de vigencia del plan estratégico. La conclusión que tenemos de que tenemos una población cada vez más envejecida, además tenemos una población cronificada y además tenemos unos bajos poder adquisitivo de la población a partir de los 55 años, sin lugar a duda tenemos que tener presente que tenemos que potenciar los recursos públicos. Nos encontramos, sobre todo con atención a la dependencia, creo que realmente nos encontramos con unos retos importantes. Yo creo que sí vamos tarde en la planificación, entonces tenemos que hacer una atención especial a cuáles son las prestaciones de servicios para personas mayores de 65 y especialmente las personas mayores de 65 con problemas de dependencia. Ya estamos trabajando desde la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación con la Consejería de Salud y Familia, que no podría ser de otra manera, para realmente sumar fuerzas, porque el reto demográfico y la cronicidad de nuestra sociedad hace que sí o sí tengamos que trabajar juntos, y ahí realmente también vamos tarde. Cuando coincido con los compañeros de la Consejería de Salud y Familia, dicen: nos alegra porque os lleváis mejor ahora que cuando estabais juntos, ¿no?, en la consejería. Y realmente pronto esos trabajos y esas líneas de acción que hemos hecho una apuesta en común desde abril, creo que pronto podrán ver la luz dentro del amparo de ese plan estratégico de personas mayores.
creo que estas jornadas son importantes y que personas con responsabilidades políticas dentro, compartamos mesa con investigadores de esta materia, creo que es importante porque la política no puede estar de espaldas a la ciencia. Nosotros, comentaba antes en el café, hemos empezado un estudio sobre la soledad no deseada al margen del plan estratégico, porque entendemos que es una propuesta importante y creo que urgente. Y yo no sé planificar política o impulsar política de la Dirección General de espaldas a la ciencia. ¿Esto qué hace? Pues que tengamos políticas eficaces, políticas evaluables y un aprovechamiento de los recursos públicos. Hay veces que las líneas de acción están muy bien detalladas, pero probablemente de los caminos puedas coger 2 o 3 caminos y puede ser que el camino que escojas en un primer momento sea erróneo. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar para que realmente podamos reconducir estas políticas rápidamente. Bien, y para terminar, no extenderme, además yo voy justo ya. Este edificio, que está en la Plaza Colón, en Madrid, no sé si algunos los conocen, en las Torres Colón, este edificio físicamente está construido al revés. Los pilares de este edificio trabajan a tracción, cuando normalmente los pilares de todos los edificios se comprimen, ¿no? Bien, yo creo que estamos en un momento, con los datos que se están dando de natalidad en la mesa, los datos que he dado de esperanza de vida en buen estado de salud, los datos de cronicidad, hace que realmente tengamos que ser creativos a la hora de plantear políticas que den respuesta a los retos demográficos y de envejecimiento que tenemos en nuestra sociedad y especialmente en Andalucía. Si la situación de Andalucía es mejor que el resto de España, madre mía, cómo estará el resto de España, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar, o estamos trabajando ya, para hacer una política realmente renovadora. Llevar 20 años de atraso con respecto al resto de España hace que no cometamos el resto de errores que han cometido otras comunidades autónomas, por ejemplo, en coordinación con el sistema de salud. Pero sí es cierto que tenemos que poner ingenio encima de la mesa, sumar fuerzas entre todos, sociedad civil, por supuesto la clase política, para llevar realmente a buen puerto todo lo que nos pone encima este paradigma de sociedad, cronicidad y a veces una situación económica complicada. Yo, sin más, muchas gracias y estoy ahora a vuestra disposición. Bueno, pues aunque sea un poco tarde, yo creo que debemos de abrir por si alguien quiere decir algo, porque yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado, Rosa, Alejandro, Thierry, Daniel, y yo creo que ha quedado todo muy bien, porque además muchos de ellos ya nos habéis dicho qué creéis que debemos de hacer. Y yo creo que lo tenemos claro. Daniel, está claro que llevamos mucho retraso en muchas cosas, pero en esa coordinación sociosanitaria, años luz para lo que tenemos delante. Pero creo que vamos por el buen camino. Creo que Rosa también lo ha dicho muy bien. Llevamos muchos años trabajando para tener mayor longevidad y ahora no puede ser un problema. Ahora no puede ser un problema. Y Alejandro lo decía muy bien. Aquí hay que tener todos los factores en cuenta, absolutamente todos, nos gusten más o nos gusten menos, porque influyen todos. Así que yo os dejo la palabra para que... Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va unida a las ponencias anteriores. Hemos visto un montón de estadísticas en la primera parte, en esta nos hemos centrado más en el tema de natalidad. En la primera parte hemos hablado de estadísticas de, que si aumenta el nivel de vida, va a aumentar, como Albert estaba antes hablando del tema de ampliar la edad de jubilación, porque la recaudación no va a dar de sí para las pensiones, pero también han dicho que mucho de lo que se recauda o de lo que se ha recaudado con el baby boom, yo soy de aquella época, a ver si voy a decir algo malo, lo que se ha recaudado en la época del baby boom estará sobrante ahora, porque hay más gente trabajando de la que hay consumiendo. Lo que pasa es que mucha parte de lo que se consume para paliar
las deficiencias económicas que tienen otras familias y subvenciones y ayudas, que aquí en Andalucía tenemos bastante. Hay una estadística que yo no he visto, porque habéis analizado todo. Pero yo soy un alcalde de un pueblo y yo veo la gente que nace en mi pueblo. Y hay gente que nace de familias que no están unidas, de mujeres que son ficticiamente madres solteras y de niños que además no terminan nunca tampoco el instituto. ¿Habéis hecho un análisis de dónde hay más nacimientos, en qué niveles sociales y cuántos de esos nacimientos al final terminan incorporándose al mercado de trabajo y aportando? Porque los nacimientos solo no van a solucionar el problema, son los trabajadores que entran a trabajar realmente. Entonces, ese creo que es un análisis que hay que analizar. ¿Para qué? Para, a la hora de hacer medidas de apoyo a la natalidad, que sean medidas de apoyo a la natalidad que realmente necesita esas medidas de apoyo. Porque ahí habéis puesto que muchas parejas, muchas madres solteras que tienen hijos, muchas parejas que incluso viven con los padres, eso lo veo yo todos los días. Eso lo veo todos los días. Y es crudo que lo diga así. Y entiendo que hay muchas cosas, hay muchos temas que no se deben de tocar. Pero es que si no los tocamos estamos haciendo un poco el longui. ¿Por qué en Andalucía tenemos muchísimas parejas que crece mucho la natalidad en ciertos estados? ¿No habéis pensado por qué? Pues dar una vuelta por los pueblos de Andalucía y vais preguntando en los asuntos sociales y vais viendo qué tipo de ayudas se están dando y vais viendo qué tipo de personas son las que están teniendo los niños. Yo tengo muchísima natalidad, aún así pierdo población, pero también lo mío es otro caso que a lo mejor esta tarde lo analizaremos. Pero esa parte la deberíais de hacer, ese tipo de estadística, para ver realmente si ese aumento de la natalidad va a solucionar el problema que viene detrás de la falta de natalidad y de la falta de pérdida de población que estamos analizando, ¿vale? Bueno, gracias. Eso es importantísimo, lo que estás diciendo, que es desagregar las medias, porque si las medias es que unos tienen todo y otros no tienen nada, en cualquier cosa, las medias son muy engañosas. O sea, creo que eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, te diré que el número de hijos sin padre oficial en España ha pasado del 1% al 3% en los últimos 20 años. Pero es que resulta que el año pasado en Madrid, hace 2 años era el 2,5%, y subió un 0,5% a nivel nacional. Entonces me voy a verlo, era todo en la Comunidad de Madrid. Todo, era como un fenómeno, digo yo, que será alguna ayuda, porque los cambios sociológicos no se producen así. Hasta ahí he llegado, hasta ahí puedo leer porque no sé más. Pero efectivamente, ese tipo de siguientes análisis son fundamentales en todo, porque las medias, si aquí tenemos a Mancio Ortega sentado en esta mesa y sumamos el patrimonio de todos y hacemos la media, pues nos hemos enriquecido ficticiamente todos, pero sería falso. Gracias. Sí, gracias por su comentario. Me encantaría, de hecho, hacer la gira por Andalucía, por los pueblos, porque estoy muy a gusto aquí estos días. Sí, me encanta la propuesta. Mira, me gustaría destacar una cosa primero, que es verdad que yo he sido bastante negativo sobre la tendencia hacia la baja natalidad o la baja fecundidad. Pero claro que no es todo mala noticia, porque también yo creo que lo que es muy importante es que con los años hemos obtenido la oportunidad de planificar familias, y creo que este es algo positivo, que nos gustaría poder planificar familias y que tenemos oportunidades para autodesarrollarse. Entonces estoy de acuerdo que no tenemos que hablar en general sobre cómo van las tendencias en la fecundidad, pero también tenemos que ver por qué bajan por qué bajan o por qué suben, que no cada baja es mala y no cada subida es buena. Y lo que usted dijo es un tema que se habla mucho sobre la estructura familiar, y si vemos los estudios, tanto como en España, que yo he escrito un pequeño artículo sobre esto en España, como cómo lo hacen los hijos de familias monoparentales o, así decir, alternativas, como no tradicionales. Y sí que es verdad que obtengan menos educación, pero las diferencias no son muy grandes. ¿Por qué? Sí que
si vamos a su pueblo, y lo veo en otros sitios, sí que si vamos a las casas de los jóvenes que no terminan la educación, sí que es verdad que muchas veces viven con una madre soltera. Pero esto no quiere decir que este es el factor que lo determina. Siempre tenemos que pensar qué sería, cómo lo harían estos niños si habría otro padre. Este facilitaría muchas cosas, es verdad. Pero si comparamos el efecto que estas familias ya tienen tantas otras desventajas acumuladas, si comparamos la importancia de cada de estos componentes, es verdad que importa la estructura familiar, pero importan muchos más otros factores como los económicos y la educación de los padres. Pero estoy de acuerdo que el tema de estructura familiar es otro cambio muy dramático que hemos visto en toda Europa y sobre todo en España, y hay que hablar de ello. Sí. Realmente ha sido una pregunta amplia en la que todos pensamos que podemos aportar algo. Realmente estamos haciendo alusión constantemente a los recursos para mantener esas políticas sociales, esas políticas públicas. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de población dependiente, estamos poniendo en el numerador a población menor de 16 años, y mayor de 65, y en el denominador a toda la población que tiene entre 15 y 64 años. Díganme ustedes qué población activa en España hay a partir de los 16 años y que se mantenga hasta los 64. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que podemos calcular prolongaciones de la edad de jubilación para tener más recursos y atender a las políticas públicas, pero quizá lo que podemos pensar es que nadie empieza a trabajar, o sea, no una proporción grande empieza a trabajar a los 16 años en España en estos momentos, ni al cumplir los 65 se deja de hacer aportaciones a la sociedad. Por ejemplo, las poblaciones de 65 años tienen flujos de bienestar, usted mismo lo ha dicho, importantísimos en las familias, porque sin lo cuales las madres, las hijas de esas familias no podrían trabajar, porque es necesario el apoyo de los progenitores para poder seguir manteniéndote en la población activa. En una palabra, que simplemente con no permitir jubilaciones anticipadas y ofrecer trabajo a las generaciones jóvenes, probablemente tendríamos bien solucionado los problemas de tener recursos para las políticas públicas. Por lo tanto, parece una obviedad, ¿verdad? Pero estamos dando muchas vueltas y realmente es que nadie se está jubilando en España a los 60, bueno, nadie no, una proporción bastante más baja de lo que queremos a los 65. Hay prejubilados de 50 en adelante que no pueden estar cotizando. Y por otra parte, bueno, llamemos las cosas por su nombre, población activa a los 16 años en España no es población activa. Por lo tanto, yo creo que antes comentábamos que en la encuesta de fecundidad parecía que el no tener un hogar estable era un problema, y comentábamos que hay que potenciar hogares estables. Claro, hay que potenciar contratos de trabajo medianamente estables para que las jóvenes se puedan emancipar, puedan tener un trabajo y se encuentren en una situación de poder tener los hijos que desean. Por lo tanto, por eso yo decía en mi exposición que cuando hablamos de desafíos demográficos, lo son, pero son menos demográficos de lo que nos creemos. Son más bien económicos y de dimensión social. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que cortar por una razón, porque si no vamos a condicionar el funcionamiento de las mesas de esta tarde, y como vamos a poder seguir hablando, pues esta tarde las dudas que hayan quedado se pueden resolver. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando, que vamos con 50 minutos de retraso y a nadie le gusta ni llegar tarde ni que se empiece tarde.